El día de hoy quería compartir con vosotros un pasaje que, me ha llamado mucho la atención. Últimamente me lo he estado encontrando y, preguntándole al Señor sobre qué quería compartir con vosotros, esto salió de una manera muy clara. Entonces, en mi Biblia se titula El costo del discipulado. Aparece varias veces en varios evangelios, pero nosotros nos vamos a centrar en Lucas 14, del 25 al 35. Y dice así: grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. O, ¿qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero también la sal, si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué puede ser sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, y la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Muy bien, este es un pasaje muy interesante, muy extenso, y vuelvo a repetir, es algo que sale por lo menos 5 veces en los evangelios. El precio de seguir a Jesús, el precio de ser sus discípulos. Y solamente por citarlo, para que lo sepan y lo verifiquéis. Esto aparece en Mateo 8, del 18 al 22. Esto también aparece en Mateo 10, del 34 al 42. Esto también aparece en Mateo del 16, del 24 al 28. En Marcos también aparece en el capítulo 8, del 24 al 38. Y en Lucas aparece, además de esta versión que hemos leído de Lucas 14, aparece en Lucas 9, del 23 al 27. Jesús retoma este tema porque es un tema muy, muy importante, y aparece 6 veces en los evangelios: 3 en Mateo, 1 en Marcos y 2 veces en Lucas. Entonces hay que prestar atención, porque si Jesús está machacando sobre esto, es porque es muy importante. Muy bien, nuevamente, no quiero agotar todo esto, porque esto tiene mucha profundidad. Yo solamente quiero indicar las cosas que me han llamado la atención, cosas que nos pueden servir a nosotros, cosas que el Señor nos puede estar hablando a nuestro corazón. Entonces, lo primero que quiero destacar es un poco el contexto. Y el contexto se nos aclara mucho en el versículo 25, al principio. Y grandes multitudes le siguen. En pocas palabras, Jesús está en el apogeo de su fama. Los índices de popularidad son bastante altos. Mucha gente le sigue, multitudes le siguen, según dice aquí. Entonces vemos que hay una gran cantidad de personas
que quieren seguir a Jesús. ¿Y quieren seguir a Jesús? ¿Por qué? Si nosotros hacemos una revisión de lo que ha sido el itinerario de Jesús hasta ahora, es que, bueno, Jesús enseña, es un maestro. Jesús es un maestro que enseña, como muchos otros, no, enseña con autoridad. En el pueblo de Israel había muchos maestros, pero llama la atención que en muchos pasajes de los evangelios nos dicen la manera diferente en la que enseñaba Jesús. Jesús enseña con autoridad. Razón de más para que estas multitudes quieran escuchar a este maestro que enseña con autoridad. También se sigue a Jesús porque sus sanaciones la noticia de sus sanaciones se han esparcido. Sana a todos los enfermos, a ninguno le dice que no, resucita a la hija de Jairo, sana a la hemorroísa, sana a ciegos, sana a leprosos, en fin. Vemos la historia de los evangelios y nos vamos a encontrar que Jesús iba sanando. Y también hay múltiples partes donde nos dicen de que sanaba a todos los que venían a él, que siempre le estaban llevando enfermos para que los sanara. Entonces, vemos a un maestro que enseña con autoridad, a un profeta que sana a todo el que se lo pide, y también vemos actos de poder en Jesús, como los exorcismos, expulsa endemoniados. Eso también lo podéis ver a lo largo de todos los evangelios. Tal vez a mí el que más me llama la atención, por poner un ejemplo, es cuando expulsa del endemoniado gadareno esa legión de demonios, ¿no? Entonces vemos a un Jesús poderoso que tiene dominio sobre la enfermedad y sobre todas las fuerzas del mal. Entonces, y también estamos viendo milagros. Jesús tiene actos y señales milagrosas. Hace poco estábamos viendo en mi grupo casero cómo Jesús caminaba sobre el mar. Pero también hay un milagro que llama mucho la atención y es que da de comer a las multitudes. La multiplicación de los peces y de los panes. Y esto es un milagro muy importante porque aparece en los 4 evangelios. En Mateo, Marcos, Lucas y en Juan. Entonces, eso es algo muy importante, que de unos pocos pececillos y de unos pocos panes, Jesús da de comer a miles. Entonces, claro que vemos por qué multitudes le están siguiendo, le están acompañando, porque todas estas señales milagrosas, toda esta enseñanza, todo lo que Jesús está haciendo, las está atrayendo. Pero también llama la atención que Jesús, cuando ve que le siguen, se vuelve hacia ellos y les comienza a decir los requisitos para seguirle. Y llama mucho la atención esto, porque claro, Jesús se nos dice, por ejemplo, en Juan 6:15, esto solamente lo digo para referencia, que es cuando Juan, en el Evangelio de Juan, nos ha explicado la multiplicación de los panes. Entonces, en Juan 6:15 nos dicen que las multitudes están maravilladas por este milagro y que lo quieren hacer rey a la fuerza. ¡Qué chollo es la vida con Jesús, jolín! Me sana todas las enfermedades, me dice cosas bonitas, me echa fuera todo el mal que pueda haber en la casa y encima me da de comer. ¡Qué chollo! Venga, lo vamos a hacer rey. Y aquí también lo que tenemos es una respuesta rara de Jesús. Jesús, en lugar de decir, venga, qué bien, que me reconocéis como rey, Jesús se escapa solo al monte para orar. Entonces, llama la atención este contraste. Entonces, ¿por qué nos llama tanto la atención este contraste? Porque Jesús lo pone muy claro. Sí, Él es el rey, Él es el maestro, Él es el Señor. Eso Jesús lo tiene claro. Pero, como Él es el rey, Él nos deja en claro el precio que hay que pagar. Creo que en muchas prédicas últimamente hemos hablado de la santidad, del subir al Monte Santo,
y si estamos dispuestos a pagar el precio. Y aquí Jesús lo pone muy claro, sí, yo he venido a que tengáis vida en abundancia, pero ¿estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a seguir los requisitos que están para seguirme? ¿Estás dispuesto a comprometerte? Dicho en otras palabras. Entonces, la pregunta aquí que Jesús les está diciendo es que sí, efectivamente yo soy el Rey, efectivamente yo soy vuestro Señor, efectivamente soy el Maestro, pero ¿estás seguro que quieres seguirme? ¿Por qué quieres seguirme? ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica, en otras palabras, ser su discípulo? Entonces vemos que Jesús atrae gente, pero Jesús, cuando ve que las motivaciones de la gente a seguirlo son otras de lo que son sus propósitos en el reino de Dios, Jesús también pone claras las condiciones. Entonces, esto vale para nosotros también, porque decir, así como las multitudes querían seguir a Jesús, nosotros también queremos seguir a Jesús, por eso estamos aquí, queremos seguirle. Jesús es buena noticia, pero también podríamos preguntarnos, ¿por qué quiero seguirle? ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús? ¿Estoy dispuesta a comprometerme con Jesús? ¿Estoy dispuesta a ser su discípula? Entonces, el segundo punto que yo quiero aclarar es, ¿qué significa ser discípulo? ¿Vale? Entonces, si tú te vas a cualquier diccionario de la Realidad Academia, cualquier diccionario de la lengua castellana, te vas a encontrar que el significado de discípulo es aquella persona que quiere ser aprendiz o que es aprendiz o alumno de un maestro, o es aquella persona que es aprendiz o alumno de una filosofía, de una doctrina. Entonces, en este sentido, podríamos decir que ser discípulos de Jesús es ser aprendices de Él, ser alumnos de Él, es seguirle, ¿no? Y el objetivo de todo discípulo es ser como su maestro y hacer discípulos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros como cristianos? Llegar a ser como Jesús. Eso es lo primero, tenerlo claro. Yo no quiero ser como fulanito que ora maravillas, sino que quiero ser como Jesús. La meta, el modelo, el paradigma, se nos explicaba en el mensaje pasado, es Jesús. Quiero ser como Jesús. No quiero ser como tal predicador o tal apóstol o tal persona que lleva la alabanza, sino que la meta es ser como Jesús. Esto lo vemos muy claramente y un versículo que últimamente me hace mucho eco y creo que ya os daréis cuenta porque lo cito continuamente, es esto de Efesios 4:13. La altura, la madurez a la que tenemos que alcanzar es la de Cristo. Así que se nos ha puesto el listón muy alto, ¿no? Entonces, la cosa es decir, mi llamado como cristiana es parecerme a Jesús. Somos hermanos de Jesús, tenemos que parecernos a Él. Somos hijos del Padre, pues nos gustaría parecernos al Padre. Pero también, otra de las metas que tenemos como discípulos, según las definiciones que da cualquier diccionario, es que tenemos que ser discípulos. No tengo que quedarme yo solita, ay, qué bien lo paso con mi Diosito, sino que tenemos que ser discípulos. Y esto es lo que vemos continuamente, que toda persona enamorada de Jesús quiere estar con Él, parecerse a Él, ser lo que Él le pida que sea, y quiere llevar el amor y el gozo a otras personas. Y es más, si te vas a Mateo 28:19, que es cuando Jesús
antes de ascender al cielo, le da la comisión a sus discípulos, lo que les dice es: vayan, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Y enseñarles a guardar todo lo que os he enseñado. Entonces, claro, esto es muy bonito, porque incluso las personas que han estudiado pedagogía, la manera más efectiva de enseñar es con el ejemplo. Si yo quiero enseñar a otra persona, yo tengo que tomármelo en serio. ¿Cómo voy a enseñar a un niño a sumar si yo no sé sumar? ¿Cómo voy a enseñar a una persona a no gritar si yo le digo ¡no grites! ¿Veis? Entonces, lo importante es que para poder hacer discípulos tenemos que vivirlo nosotros. Y esa es la manera más efectiva de llegar a otros. Convencerlos no solamente por lo que oyen, sino que por lo que ven en nosotros. Entonces, eso es muy importante, porque esto se dice fácil, ser como Jesús y hacer discípulos, pero no es fácil ser como Jesús y menos fácil es hacer discípulos, sobre todo en esta vida tan ocupada que tenemos. Entonces, para ser como Jesús y hacer discípulos, tenemos que permanecer en su palabra y en su amor. Y teniendo en claro entonces que nosotros que venimos aquí a la iglesia, decimos que queremos seguir a Jesús, que somos seguidores de Jesús, ante esta definición de ser como Él y hacer discípulos, podemos preguntarnos: ¿estamos siendo discípulos de Jesús? ¿Estamos siguiendo a Jesús? Me gusta esto que muchas veces se ha dicho en los mensajes, es decir, cuando exprimes un limón, ¿qué sale? Zumo de limón. Cuando exprimes un cristiano, ¿qué sale? Pues debería de salir Jesús. Deberían de salir los frutos del Espíritu. Cuando estamos en crisis, sale gozo, paz, dominio propio, humildad, mansedumbre. Si sale eso en medio de la tormenta, es que vamos por buen camino. Pero muchas veces en medio de la tormenta sale tristeza, enojo, depresión y muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, este es un termómetro para saber si la estamos siguiendo. Entonces, sí, y tal vez si nos hacemos ese examen, a lo mejor nos damos cuenta de que, me gustaría seguirle, pero en realidad no estoy ahí. Pero aunque yo sé que me queda mucho para llegar a ser lo que Jesús espera de mí, quiero hacerlo. Esa es la pregunta. Que en nuestra vida vamos a experimentar tropiezos, pero lo importante es querer hacerlo. Dios no nos mide por nuestros resultados, nos mide por nuestra entrega, por nuestra lucha. Entonces, bueno, esto es muy importante. Así que, sí, aunque yo sé que el listón de ser como Jesús es un listón que está puesto muy alto y que muchas veces me quedo corto porque cuando paso por dificultades no sale lo que debería de salir, pero quiero ser seguidora y quiero ser discípula de Jesús. Entonces aquí vemos que el mismo Jesús en los versículos 26, 27 y 33 nos da 3 claves o 3 maneras o 3 condiciones de ser sus discípulos. Entonces, bueno, y es muy bonito porque se dice 3 veces y mira, y lo que te dice es: si alguno viene a mí y tal, no puede ser mi discípulo. O sea, entonces lo pone de tal manera: si tú no estás dispuesto, si no hay compromiso en ti, si no damos pasos de fe, si no hay confianza en dar los pasos que nos va a seguir, nos estamos engañando, ¿vale? Entonces, el primer punto, el que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su hermano, mujer, hijos y hermanas, no está listo para ser mi discípulo. Aborrecer,
hay que entenderlo como poner la prioridad. Es una manera de decir tener las cosas claras. Antes que mi padre, mi madre, mi marido, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, primero está Jesús. Eso ya lo hemos predicado varias veces, y es decir, primero el reino de Dios y luego todo viene por añadidura. Entonces, en este sentido, Jesús lo que sí es categórico es que el que quiera seguirlo a Él, si queremos reproducir su imagen y su estilo de vida, tenemos que tener que la prioridad es Él, no el marido, no el hijo, no fulano ni mengano. Entonces, esto es muy importante. No es que Jesús no esté interesado en nuestra familia, todo lo contrario. Cuando el joven rico se va triste porque Jesús no quiere renunciar a sus riquezas por Jesús, pues Jesús les dice a sus discípulos, cuando Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo por ti, pues en el reino vas a tener 100 veces más. Entonces vas a tener muchos madres, vas a tener muchos hermanos, hermanas, etc. Entonces a Jesús sí le interesa. Lo que Jesús nos pide a todos es tener claras las prioridades. Primero Él y después mi marido. Primero Él y después mis hijos. Primero Él y después mis padres. Primero Él, esto. Porque yo solamente voy a poder ser buena mujer, buena madre, buena maestra, buena profesional, buena en todo, si reproduzco la imagen de Jesús, si reproduzco la vida de Jesús. Si no, estoy proyectando cosas que no vienen de Él y no voy a ser madre. Lo que se proyecta es nuestro ego. Cuando nos centramos en la familia de que mi marido tiene que ser así o mis hijos tienen que ser así, queremos que la gente sea como nosotros. Y seamos sinceros, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos lo que queremos. Y también, aquí también, el segundo requisito, el que quiera seguirme a mí, tiene que aborrecer su propia vida, o sea, hasta su propia vida. Y en el versículo 27, el que no carga su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que Jesús sí nos promete una vida abundante, pero para esa vida abundante tenemos que morir a nosotros mismos. Para tener una vida abundante, Él tiene que ser rey. Jesús se escabulle cuando le quieren hacer rey por las motivaciones falsas. Y hemos cantado, mi Cristo, mi Rey, a la alabanza sea para Él. Pero le dejamos ser rey. O queremos mandarnos a trabajar, y es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así. No. Si Él es rey, Él tiene que ser la prioridad. Si Él es rey, yo someto mi voluntad a Él. Jesús fue un ejemplo de someterse a la voluntad del Padre, de amarnos a nosotros y al Padre en tal manera que se negó a sí mismo y pasó por la cruz, y la resurrección y la nueva vida en abundancia que Él nos está pidiendo o nos está llamando pasa por ahí. De renunciar a nuestra voluntad. Mira, Señor, yo quiero este trabajo. Mira, Señor, yo quiero esto. Pero ¿qué dijo Jesús en el Getsemaní? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Reconocer que aunque nosotros tenemos necesidades, familias, personas, situaciones que nos preocupan y tenemos planes también, es reconocer que si Jesús es nuestro Señor, que si Jesús es nuestro Rey, entregarle esos sueños y esos proyectos y que Él haga su voluntad. Entonces lo que hay que tener claro es como Jesús en su Getsemaní: Señor, tu voluntad y no la mía. Sé que podemos estar pasando por problemas difíciles, por tormentas muy fuertes, pero si nos rendimos a Él y dejamos que Él reine, y ponemos al lado nuestra voluntad y buscamos su voluntad, otra cosa es.
Y fíjate, esto es algo de decir, el que no toma su cruz y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Eso aparece en Mateo 16, 24, en Marcos 8, 24 y en Lucas 9, 23. Esto, palabras literales, aparecen en 3 evangelios. Esto es algo muy importante. Y tomar la cruz y seguirlo es morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne, morir a aquello que nos hace caer, morir a aquello que nos aleja de Dios, morir a nuestra voluntad. Entonces, bueno, esto es importante. Esto es importante porque si no estamos ahí, nos engañamos. Porque si no somos capaces de darle la prioridad a Él, entonces Él no es rey. Él no es amo, Él no es jefe, Él no es Señor. Nosotros estamos teniendo el control. Entonces, lo importante de la vida cristiana es confiar en la bondad del Padre. Y como dice Romanos 2 creo que es, porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Mejor que la nuestra. Lo que pasa es que a veces no nos fiamos, ¿no? Entonces, eso. Y luego, el tercer requisito, ¿vale? Bueno, antes que mi familia, mis seres queridos, mis amigos, etcétera, etcétera, Dios reina. Incluso antes que mí, Dios reina. Y también Dios reina en las posesiones, en lo material. Aquí dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Porque en el a día de hoy, en el mundo de hoy, vivimos esclavos de cosas materiales, de trabajo, de dinero, de que quiero esto, que quiero lo otro, que quiero lo de más allá. Y bueno, si vemos en Eclesiastés 5:10, por poner uno de los tantos versículos que hay, aquí se nos dice que el que ama el dinero no se saciará del dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También todo esto es vanidad. Entonces, claro, o sea, de lo que se trata es de confiar en el Señor. No es que el Señor no conozca nuestras necesidades, las conoce y sabe satisfacerlas mejor que nosotros. Yo no me canso de ver las múltiples veces en mi vida que Dios ha provisto de todo, de salud y de todo lo fundamental. Si Dios lo ha hecho antes, podemos seguir confiando en que Dios lo hará, pero Él tiene que reinar. Antes que mi trabajo, antes que si este coche, este trabajo, estas cosas que tanto anhelo, está Él. Él ya sabe lo que necesitamos y Él nos quiere cuidar, nos quiere dar vida. Y luego a mí me llama la atención cuando leí este versículo, yo decía, Señor, ¿pero qué quieres decir con esto, no? Y claro, Jesús pone 2 ejemplos, el de la torre. ¿Quién de vosotros que si quiere construir una torre no calcula antes de ponerse? Entonces y bueno, fue muy bonito porque bueno, como que el Señor te muestra. Muchas veces no nos conformamos con cualquier cosita, queremos todo a lo grande, las torres. Entonces, claro, yo quiero cosas grandes, yo quiero grandes proyectos. Y muchas veces los cristianos y las iglesias caemos en esa trampa. Grandes proyectos, grandes cosas para Dios. Pero no estamos enfocados en Él. Si no estamos enfocados en Él, esto del ejemplo de la torre que Jesús da, me suena, por poner un ejemplo, a la lista de buenas intenciones de Año Nuevo. Este año salgo a correr, este año esto, este año lo otro, es una vida sana, este año ta. ¿Y cuánto dura? La primera semana, pero bueno, ya el mes está claro que por nuestras fuerzas no podemos.
Si apenas podemos con nosotros mismos, con nuestra vida y nuestros proyectitos. Si no estamos claros de quién es el reino, quién es el rey, todo se nos va a convertir en una torre de Babel. El fracaso más estrepitoso del ser humano es el ejemplo de la torre de Babel. Cada quien quería cosas diferentes y hubo división. Pero cuando todos seguimos a Jesús, aunque yo esté en este rincón y Liam esté en este rincón, y si Jesús está aquí al centro, vamos a llegar al mismo punto. Entonces lo importante es seguir a Jesús, sobre todo si queremos hacer cosas grandes, si queremos participar en su reino, tenemos que depender de Él. No decirle a Él cómo queremos la iglesia y cómo queremos el ministerio, sino que preguntarle a Él, que es el dueño, el rey, qué es lo que Él quiere. Porque dejados, y esto es algo que también venimos repitiendo desde hace mucho en esta iglesia, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Necesitamos la mano poderosa de Dios. Y para poder ver obrar la mano poderosa de Dios, necesitamos rendirnos ante Él. Te entrego este problema, pero también compromiso. Señor, quiero comprometerte. Amar, más que un sentimiento, es un compromiso. Es comprometerme yo con esta persona, por ejemplo, con Antonio, que quiero hacer el resto de mi vida con él. Y que para mí, otros hombres ya no tienen cabida. Exclusividad para él. Lo mismo con Dios. Si quiero seguir mi vida con el Señor, pues el amor no es un sentimiento de sentir maripositas en el estómago. Se pueden llegar a sentir, pero no duran mucho tiempo. El amor es decir, hasta el fin, hasta todas las consecuencias. Y es ese compromiso, esa entrega. Y para comprometerse hay que amar. Para comprometerse hay que confiar que su voluntad es mejor que la nuestra. Para comprometernos hay que tener disciplina también. No, bueno, sí, se me apetece una cosa, pero para poder entregarme a mi Rey, a mi buen Señor, yo tengo que confiar y estar ahí, comprometida, ¿no? También llama la atención otro ejemplo que es sobre la guerra, ¿no? Que si un rey se va a lanzar a la guerra contra, que si un rey tiene 10.000 guerreros y viene otro rey que tiene 20.000, calcularlo. Y Jesús también dice, aquí también hay que ser sabios. Porque, y esto a lo mejor, si vemos este versículo que también nos hemos repetido mucho, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados. Nuestra lucha no es contra Putin, nuestra lucha no es contra Saddam Hussein, que tantos enemigos nos inventamos. Contra todos esos poderes que están activos y que siguen activos en nuestra vida. A veces creo que pecamos de ingenuos. Sí, mi Diosito lo puede con todo. Y sí, puede con todo, pero si tú te entregas, si hay un compromiso, si hay amor. Pero, ¿sabes? Es esto de que decir, si vamos a trabajar por su reino y vamos a ser sus discípulos y vamos a seguir al Rey, que sepamos que el reino de Dios está contrapuesto a los reinos de este mundo y que yo no puedo ir de ingenua por la vida, es que la muerte no lo puede, porque las maripositas en el estómago me hacen sentir bien, porque esa es nuestra definición de amor. Pero el amor de Dios manifestado en Jesús es poderoso y la entrega de Jesús fue hasta las últimas consecuencias y se nos pide lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos participar del reino de Dios, allá hay una guerra fuerte.
Y Jesús pone este ejemplo muy claro. Si yo tengo 10,000 y el otro tiene 20,000, ¿qué vamos a hacer? Porque para yo poder vencer aún a los reinos, a los poderes de este mundo, yo necesito estar fuerte con Dios. Porque me duplica. El mal se multiplica, pero con Dios podemos vencer. Hay que evitar ese idealismo y ese romanticismo, sino que con Dios, si yo estoy fielmente aferrada a Dios, buscando de su reino y de su justicia, hay victoria. Y no solamente hay victoria y su reino prevalece, sino que todos aquellos sueños y mis necesidades se cumplen. Pero claro, para eso hay que estar, Efesios 6, la armadura de la fe. Si no estamos dispuestos a presentar batalla, porque hay poderes reales que se oponen al reino de Dios, si no estamos dispuestos a escuchar al rey de los ejércitos, poco. Entonces, por nuestras propias fuerzas no llegamos a nada. Un ejemplo clásico, David y Goliat. Goliat era el guerrero profesional de su época, lo más avanzado en tecnología y en militar, y el tío medía más de 2 metros y experto en todos los artes de la guerra, con todo el armamento último que había en ese momento. ¿Y quién lo venció? Un chico, un joven. ¿Con qué lo venció? Con una onda. ¿Pero con qué lo venció? Porque tenía una fe y una entrega al Dios de Israel y esa confianza que le hizo enfrentarse a ese gigante. Entonces, sí, David pudo hacerlo, que no conocía a Cristo. Nosotros lo tenemos fácil o más fácil. La cosa es, confiamos, tenemos la disciplina de armarnos con esa armadura de la fe de Efesios que ya hemos predicado anteriormente. Entonces aquí la invitación es, Jesús es Rey. Nuestras necesidades personales, familiares y materiales las rendimos a Él y Él es fiel, Él cumple, Él da vida abundante. Que aunque queramos hacer grandes proyectos, si no está Él, se viene abajo. Hay un salmo, creo que es el 127 o el 126, no me acuerdo, se me acaba de ocurrir, que es que si el Señor no está, en vano construyen los constructores. Si el Señor no está, en vano vigilan los centinelas. Es esto. Entonces, bueno, es bonito ver que Jesús se entregó a nosotros, hizo grandes maravillas en su vida, se entregó en la cruz, nos ofrece una vida nueva que Él conquistó primero, pero nosotros también, para poder participar de eso, tenemos que corresponderle en amor y en compromiso y en entrega. Entonces, claro, porque fíjate lo que dice acá, es tremendo. Porque dice, buena es la sal, en el versículo 34, pero si la sal ha perdido su sazón, ¿con qué puede ser sazonada? Y buena es la sal, porque en otras partes también del Evangelio, en el Sermón del Monte, también se nos dice que somos la sal, que nosotros somos sal. Y bueno, tal vez a nosotros la sal no nos suena mucho, pero en el mundo antiguo la sal era muy importante. Nosotros, ¿qué pasa? Bueno, hoy dicen que para una vida sana hay que comer menos sal, pero en la época de Jesús se decía que la sal era el oro blanco, porque era un elemento muy valioso. No había frigoríficos, ayudaba a conservar la comida. También servía para diferentes sacrificios y ritos, también en el pueblo de Israel, ¿no? También tenían aplicaciones médicas en la época de Jesús. Era antiséptico, podía detener hemorragias, etc.
También era un elemento muy importante para la elaboración del púrpura. El púrpura era ese tinte real que se ocupaban en las casas reales de todos los reyes de la antigüedad, ¿no? La sal servía para curtir pieles, etcétera, etcétera. Entonces la sal era algo muy importante, porque era antiséptico, ayudaba a preservar más, incluso, etcétera, etcétera. Entonces, es impresionante ver los usos que tenía. Es más, se sabe que muchas veces a los soldados romanos se les pagaba también en sal. Cuando no había oro, se les pagaba en sal. Es como, ¿perdón? Salarios. Mira, otra cosa que sabemos más, el salario es eso. Gracias. ¿Qué sucede? Que es importante. Es como que a mí me dijera mi jefe, mira, no tengo dinero ahora mismo, pero ¿sabes qué? Te pago el gasto de electricidad. El frigorífico es y los congeladores y los aires acondicionados es algo que consume mucha energía. Y yo digo, vale, genial, si me pagas más ahora con el precio de la electricidad, pues viene bien, ¿no? Entonces, claro, Jesús está poniendo un ejemplo que es importante. La sal la valoramos mucho y estamos llamados a hacer sal, a hacer multiusos. Así como la sal tenía muchos usos, nosotros podemos servir de muchas maneras. Pero si la sal deja de estar salada, ¿qué dice Jesús? No vale, pero ni la tierra ni el muladar. Porque la sal, cuando iba perdiendo sus propiedades, se ponía sucia y se ponía líquida. Y la gente, para evitar condiciones insalubres, la tiraba en la tierra o en el muladar para decir lo poco que le queda a la sal puede ayudar a mantener condiciones más salubres en espacios más públicos o en espacios donde estaba el ganado. Pero aquí lo que Jesús dice de algo es muy triste decir. Si la sal ha perdido su esencia, no vale para nada. Si el cristiano pierde su esencia de entregarse, de servir, de buscar la presencia de Dios, de negarse a sí mismo, de negar sus necesidades y de poner a Jesús como Rey, nos estamos engañando. Nos quedamos con un cristianismo sin sazón, sin sabor, sin utilidad, descafeinado, como se dice por ahí. Entonces, es muy bonito. Y me gusta cómo termina Jesús, es decir, nos desafía, como quien dice, si yo soy la fuente de tu salinidad, si yo soy la fuente de tu vida abundante, no te desconectes de mí. Y fíjate cómo termina. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y eso tiene que ver con todos nosotros. Todos nosotros tenemos áreas que trabajar en nuestra vida. Áreas donde tenemos que crecer. Áreas donde se puede convertir en un tropezadero. Dios no nos pide resultados ni que seamos perfectos, de decir, como esa lista de año nuevo de decir, cumplido, cumplido, cumplido. Mentira, no nos engañemos. Jesús lo que pide es, confía en mí, pasa tiempo conmigo, entrégate y yo haré lo demás. Y sí me gustaría que nos fuésemos diciendo, Jesús, ¿qué puedo hacer para comprometerme más? ¿Qué puedo hacer para entregarme más? ¿Qué puedo hacer para amarte más? ¿Cómo puedo dejar que tú seas Rey? Porque aquí todos, desde el más pequeño hasta el más adulto en la fe, tenemos algo que guardar. Y os dejo con esto que dice Pablo en Filipenses 3, del 12 al 13. Pablo está hablando del camino de perfección y Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, pero dejando atrás todo lo pasado, prosigo yo mi camino para alcanzarlo. Y si Pablo, el superapóstol, el superseguidor de Jesús, pudo decir eso en plena madurez de su ministerio, nosotros más.
Nosotros somos unos críos comparados con ellos. Entonces la invitación es esa, que no te desanimes por problemas, por tormentas, por tribulaciones, por áreas en tu vida que Dios te está mostrando que tienes que trabajar. Porque Dios no vino a condenarnos, sino que nos vino a ayudar a tener vida en abundancia. Pero busquémosle por lo que Él es, porque Él nos ama y porque Él tiene una voluntad mucho mayor que la nuestra. Y lo único que Él quiere es que le amemos, que le entreguemos, que confiemos en Él, porque Él va a ser. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien, pues gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú amaste hasta el fin y nosotros estamos maravillados con ese amor. Pero, Señor, ayúdanos a amarte, ayúdanos a entregarnos, ayúdanos a comprometernos. Ayúdanos a dejar de vernos a nosotros mismos y nuestras circunstancias y nuestros problemas, sino que a centrarnos en ti, a lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, derrama de tu Santo Espíritu para poder amarte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, para poder ser auténticos hijos tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.